Llegó el espacio para hablar de negocios con Johnny Fayad. Ahora sí lo presentamos formalmente. Es nuestro experto, más de 30 años de experiencia como empresario y profesor universitario. Y a través de este podcast, este espacio, desafía lo convencional y nos invita a explorar el mundo de los negocios desde una perspectiva renovadora. En esta oportunidad hablaremos de las lecturas y la importancia de que los ejecutivos y emprendedores lean libros. Pero es una invitación para todos, ¿verdad, Johnny? Sí, Lina, es una invitación para todos. Lo que ocurre, a mi juicio, es que las personas que tienen responsabilidades de otras personas en sus puestos de trabajo, es decir, que tienen gente a cargo, deben tener una mayor vitalidad intelectual que aquellos que no tienen gente a cargo. No estoy siendo excluyente, simplemente estoy reforzando que aquel ejecutivo que tiene gente a cargo debe tener una vitalidad intelectual directamente proporcional a aquello que es capaz de aprender. A mí me gusta la lectura y por eso hablo de lectura, pero la nueva lectura en la actualidad también aplica. Entonces, claro. Justamente hablábamos de esto al comienzo del programa, de estas nuevas lecturas. No solamente implica leer libros, sino hacer uso de estas plataformas como las que mencionaba Giselle. O escuchar un podcast. Escuchar podcast, lecturas de libros. Los audiolibros. Los audiolibros, exactamente. Mira, el contenido que hay, por ejemplo, en YouTube. Si tú quieres contenido, un tema cualquiera, ejemplo, comodidad en los zapatos, y te puede salir un experto en esa categoría donde te hace una exposición científica de ese tema. Hay temas desde el Alzheimer hasta cómo envasar agua en un envase de plástico PET. Hay contenido de altísimo valor en las plataformas. Sí. Por ejemplo, hay una que a mí me encanta que es TED.com, que tiene un submenú que se llama TED Talks. Hay de todo, muy bien hecho, muy bien explicado, con un sonido tremendo y con gente absolutamente experta en el tema que están hablando. Eso es una metodología, además, para presentar un tema, que es las TED Talks. Es una metodología que es chévere porque te cuenta una historia y tú te vas como enganchando en la temática. Pero a mí lo que me llama la atención es, tú le preguntas a los ejecutivos actuales, a gerentes de compañías, dueños de negocios, presidentes de empresas, emprendedores que reciben una plata para hacer correr su negocio. ¿Y qué libros te estás leyendo? Dice, miércoles, no tengo tiempo. Bueno, o sea, espérate. No, es que a mí no me gusta la lectura. Ok, listo. Escucha un audiolibro. Claro. O sea, ¿cómo puede ser que tu vitalidad intelectual se quede anquilosada y quieras avanzar en un negocio? Pues vas a tener un punto límite que de ahí para adelante no vas a poder crecer. De acuerdo. Claro. Y bueno, estos ejecutivos, estos líderes de empresas, ¿tú qué les recomiendas leer o escuchar? A ver. Mira, el mundo... ¿Qué autores también sugieres? Dale. El mundo del podcasting, por ejemplo, que tiene tanta variedad y tanta belleza. El autor que recomiendo se llama Johnny Fayad. ¿Qué iba a decir? Por supuesto, ya yo iba para allá, por supuesto. O sea, hablemos de negocios. En español. Pero mira, yo escucho, por ejemplo, a gente, un tipo que se llama Pablo Jacobsen, que es colombiano, que tiene un podcast que se llama Máximo Desempeño, que trabaja con gerentes, con atletas, con médicos, gente que ha tenido un éxito relativo en su campo de desempeño profesional. También escucho a unas personas que son 3 españoles muy interesantes hablando de negocios y de cómo se puede abordar las problemáticas en las empresas. Se llama Ojalá lo hubiera sabido antes. Escucho, o mejor dicho, generalmente recomiendo las charlas de TED. Son buenísimas. Recomiendo autores como Simón Sinek, por ejemplo, que hablan de temas de liderazgo, de desarrollo del individuo.
recomiendo a una autora que me parece extraordinaria que se llama Ana Ibáñez, que es neurocientífica, pero aborda una cantidad de temas que aplicados en la empresa son súper útiles. Recomiendo también, hay una autora que a mí me parece espectacular, que escribió un libro que se llama El infinito en un junco. Virginia Vallejo. Entonces, Virginia Vallejo. Virginia Vallejo. No. Irene Vallejo. Irene Vallejo, sí. Virginia es nuestra. Irene es española. Virginia es la actriz. Sí. Irene Vallejo. Pero comparten el mismo apellido. Claro. Por ejemplo, si tú lees ese libro y tú dices, mira, cómo se creó la escritura, y empieza a hablar desde la Biblioteca de Alejandría y todo lo que ellos hicieron, esas son historias de emprendedurismo. ¿Cómo hacían esos tipos para hacer esos negocios en ese momento tan difícil? Y ella narra, de manera magistral cómo ha sido la evolución de la escritura, de las bibliotecas, en fin, en el mundo. Esa es una autora interesante. Entonces tú dices, ¿cómo no leer de negocios también te puede ayudar para los negocios? Dice, porque es que los negocios son la vida misma en un pequeño espacio. Con lo cual tú vas a conectar muchas cosas cuando tú eres capaz de tener una mayor vitalidad intelectual. Entonces tu liderazgo es directamente proporcional a la vitalidad intelectual que tú tengas. Por eso es que recomiendo mucho a los ejecutivos que lean, que escuchen. Mira, Giselle, hay un tipo que se llama Álvaro González Alorta, que es un español que escribió un libro que se llama Cuerpo, Corazón y Manos. Uh-huh. Y el hombre lanza unas frases tan chéveres que dice, no te preguntes cómo serías tú dentro de 2 años, sino cómo serías tú dentro de 4 libros. Okay. ¿Cómo serías tú dentro de 20 videos de contenido? Claro. ¿Cómo serías tú dentro de 30 podcasts? Es decir, es un proceso de transformación. De acuerdo. Y especialmente, Johnny, esto que tú nos propones hoy, propones a la audiencia de, estemos alerta, quizás es muy, en un primer momento, sí, leamos, todos debemos leer, pero en verdad, cuando se tiene un negocio y sobre todo a las velocidades que cambian las tendencias en este momento, porque mira lo que estábamos hablando antes de esta sección, cómo se están haciendo estos nuevos intercambios comerciales. Y de pronto una persona que vende aquí en una boutique normalmente podría, si lee algo que cómo se creó el negocio de esto o lo otro, o cómo evolucionó el emprendimiento del libro, por ejemplo, ver qué puede de ahí incorporar, nutrirse para traer a su negocio. Correcto. Y como dice Ana Ibáñez en un libro que se llama Sorprende a tu mente, que te estaba comentando, ella dice, el cerebro es capaz de hacer unas conexiones en el momento en que tú las necesitas. De acuerdo. Y que nadie se da cuenta porque a nivel inconsciente se trabaja. Entonces, ese cúmulo de información que en el principio puede no ser exactamente relacionada con tu negocio o con tu sector, te va abriendo unos caminos neuronales que en algún momento vas a hacer la conexión de eso. Uh-huh. Y eso te da una vitalidad intelectual. Claro. Adicionalmente, Giselle, el tema de la gente. O sea, nosotros hoy estamos como en un cambio generacional fuerte. Entonces hay situaciones que se presentan. Por ejemplo, el tema de inclusión. Solo ese tema es un gran tema. Claro. Entonces, si tú no tienes vitalidad intelectual y eres líder, ¿cómo vas a trabajar ese tema? Lo vas a trabajar solo desde tu experiencia, pero no desde el conocimiento tuyo tampoco. Entonces, te quedas incompleto. Claro, es poner en perspectiva lo que tú estás pensando con respecto a otros autores, otras experiencias. Así es. Entonces, tú empiezas a mirar que por qué es importante abrir la mente y qué significa eso. Porque hay que tolerar los desacuerdos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuáles pueden ser los beneficios? Pero que tú lo leas, lo incorpores, lo escuches en un podcast, en una charla. Ese tema, por ejemplo, solo el tema de inclusión, que es tan variado y que ha habido memes ahí, que es que, es que son las pequeñas minorías las que deben incluirse. Entonces el tipo dice, y el que está en silla de ruedas, ¿cómo hace? Ese no es inclusión.
y el que no ve bien no es inclusión, el que tiene alguna discapacidad, ¿cómo se hace? No solo el negro, no solo el chino, no solo el homosexual, el otro tal. Es un gran tema. Por ejemplo, los niños con ciertas características en el espectro del autismo. De acuerdo. Que ya los colegios los están... ¿Cómo hace un docente para tratar eso, un directivo de una organización como esa, si no tiene vitalidad intelectual? Muy complicado, se quedan rezagados. Entonces, para mí es un requisito indispensable. Si las compañías quieren atender esa velocidad que tú dices, Giselle, que los ejecutivos lean, se informen, se transformen. Excelente. Bueno, me ha gustado mucho este término, vitalidad intelectual. Bueno, Johnny, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias a ustedes. Tremendo placer estar aquí otra vez. Un abrazo.